¿Alguna vez les ha pasado que en el momento de orar simplemente su corazón se conmueve tanto o se quiebra de tanta emoción que comienzan a llorar? Y es tan conmocionante el momento que nos preguntamos si fue bueno o si fue malo o por qué lloramos. Amados hermanos, al orar, el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, nos empieza a dar paz, tranquilidad, gozo, y por eso lloramos cuando oramos. Es su presencia la que sentimos en este momento, ya que nos da aliento para seguir orando. Podemos llorar de alegría, de arrepentimiento, de dolor, de gratitud, al externar nuestras tristezas, angustias, pero también llorar de alivio. Esto es el efecto del consuelo de Dios. El llanto nos une a su dolor, en el miedo y en todo cuanto podamos sentir alguna debilidad. El llanto nos produce alivio y es una descarga emocional en un momento muy necesario. Es el consuelo de Dios, es una sensación que nos sana y nos da tranquilidad. Nuestras pupilas se sienten aclaradas cual cristal y podemos ver mejor el camino. Alcanzar la luz nos permite conocer más de aquí y de allá. Mucho podríamos hablar sobre las lágrimas, pero lo importante es conocer que el llanto no podemos convertirlo en tóxico. ¿Pero qué es esto? Un llanto manipulador, llorar por todo. En la Edad Media existían las lágrimas religiosas, puesto que se creía que llorar era un don para pedirle a Dios. Sin embargo, llorar por dolor, esto es un fin tóxico, el no superar algunas cosas que hasta por cultura se llevan así. El llorar por dolor o duelo es una emoción encontrada saludablemente, se llora por lo perdido. Luego viene la aceptación y enseguida el consuelo, cuando sabemos que no le recuperaremos. No es nada fácil. Es parte de nosotros, pero es nocivo buscar culpas, porque muchas veces cuando lloramos exigimos el ¿por qué a mí? Porque si no canalizamos bien este llanto, además de sufrir por la pérdida, el llanto acentuará las emociones de rabia, dolor y tristeza. Hay que aprender a llorar desde el corazón para sacarnos todo el dolor hasta que se consuma y luego continuar andando con el mejor recuerdo. Recordemos siempre que el alimento del alma, la reafirmación del espíritu es lo que nos da a entender en este erial de vida por donde a diario cual frágiles criaturas andamos. Lloremos para sanar y vivamos porque todo está puesto para que aprendamos. En toda dificultad tenemos que aprender a priorizar, a sacar la enseñanza de eso. Llorar por duelo, por tristeza, por cambios, por revelaciones, por iluminación, por alegría, con un sentimiento hermoso es de Dios. En medio de las dificultades realizaremos nuestras mejores conquistas y nuestro llanto será vestigio de luz para entender que en medio de las crisis surgirá toda sabiduría. No hay nada de malo con expresar nuestro dolor, pero si nos aferramos a él se convertirá en un castigo que nos impondremos a nosotros mismos. Dios en su tiempo y sus designios. Llorar es bueno porque las lágrimas embelecen la crueldad que hay en nuestra alma y podemos dar testimonio de nuestras faltas ante el Señor, recibidas su perdón. Si de tu oración un día brotan torrentes de lágrimas, tampoco te envanezcas por ello, pensando que eres más virtuoso que los demás, sino que significa que tu oración ha recibido el auxilio solicitado para poder redimir tus pecados y apaciguar el soberano con tus lágrimas. Luego no pierdas lo conseguido yéndote de nuevo a pecar, para no enfadar aún más a aquel que te otorgó ese don. Y es que el llanto, mis amados hermanos, tiene una dimensión típicamente humana e inexorable, la del sufrimiento, que no perdona a nadie. Nacemos llorando, imagínense, amados hermanos. El hombre nace con dificultad y el riesgo de muerte es el nacimiento. Siente el dolor y el tormento en primer lugar. Este mundo de hoy carece de llanto, porque para quienes no expresan su dolor en público se suele decir que son capaces de soportarlo todo con dignidad y compostura, como si debieran avergonzarse de las lágrimas. Al mundo de hoy, amados hermanos, le hace falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar y hasta es una virtud no llorar. En el mundo antiguo el llanto no significaba ser débil, el llanto se consideraba más bien una profunda manifestación de los sentimientos de dolor, de frustración y de nostalgia.
Las lágrimas fluyen del corazón y para los antiguos el corazón era la sede de la inteligencia, de las emociones y los sentimientos, de los pensamientos, de las lágrimas. Las lágrimas se repiten constantemente en nuestro precioso libro, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, invirtiendo una gran gama tan amplia de sentimientos que son inimitables en otras fuentes. El llanto afecta a hombres y mujeres de todas condiciones. Son lágrimas de arrepentimiento, de súplica, de consuelo, de angustia, pero también de condena, cuando Jesús alude al destino reservado a los condenados que irán donde habrá llanto y crujir de dientes. Las lágrimas están en el centro del libro de las Lamentaciones. En los Salmos, en particular, las lágrimas son el efecto del arrepentimiento, del consuelo. Dios recoge las lágrimas de todos en un odre y no pierde ni una sola, mis amados hermanitos. Y aquí resuenan las palabras del Apocalipsis. Y será el Dios con ellos, su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni trabajo, porque las cosas primeras han pasado. El camino de las lágrimas, pavimentado con arrepentimiento, con sufrimiento, compasión y purificación, conduce al misterio de Dios y por lo tanto a nuestra salvación. Las lágrimas son la señal de que te acercas a los límites de la región misteriosa. No hay otro camino más que las lágrimas para ver los misterios. Jesús también lloró, amados hermanos. María Magdalena lloró también cuando le lava los pies a Jesús con sus lágrimas, y Pedro llora cuando se da cuenta de su traición, cuando canta el gallo. Las lágrimas más preciosas son ciertamente las de la Virgen, las de una madre por su hijo y por cada uno de sus hijos. Jesús llora, acogiendo cada aspecto de la esencia humana en sí mismo, participando plenamente en ella. Entre los siglos XI y XII, un obispo y poeta francés, Hildebert de Labardine, escribió: Flevis lego, risis nunquam, infesto hominum sanctorum primus, aludiendo al hecho de que los evangelios nunca hablan de la risa de Jesús, sino de su llanto. Hoy podemos recordar los pasajes evangélicos en los que el Señor llora. En el Evangelio de Juan, sobre su amigo Lázaro. En Lucas, al acercarse a Jerusalén y profetizar su destrucción. En Mateo, durante la oración y la agonía en Getsemaní. Jesús manifiesta su agonía y su tristeza sin llorar, mientras que la carta a los Hebreos habla de fuertes gritos y lágrimas. Cada uno de estos tres momentos se representan de manera diferente en el texto griego. En el episodio de Lázaro, Jesús derrama lágrimas en un llanto silencioso, expresado por el verbo kleo, es decir, llorar. Mientras que el llanto sobre Jerusalén se representa con el verbo dakrio, es decir, estoy llorando de forma sonora y audible. Jesús quiere ser escuchado por todos los que le rodean, que sepan, que se conviertan. La raíz del mismo verbo usado para llorar por Jerusalén se encuentra en la palabra que expresa los angustiosos lamentos de Getsemaní. Los episodios parecen indicar las tres dimensiones del hombre, que son las del yo-tú, Jesús, Lázaro, la del yo-mundo, toda la humanidad, Jesús, Jerusalén, y finalmente la de yo solo ante Él y Dios, Getsemaní. En esta perspectiva, el significado de las lágrimas se fortalece, se vuelve aún más poderoso. Por eso, las lágrimas de Jesús de esta manera, solamente cuando Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas, porque ciertas realidades solo pueden verse con los ojos limpios de lágrimas. Si Dios ha llorado, también nosotros podemos llorar sabiendo que se nos comprende. El llanto de Jesús es el antídoto contra la indiferencia ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Ese llanto enseña a sentir como propio el dolor de los demás y a hacernos partícipes del sufrimiento y las dificultades de las personas que viven en situaciones más dolorosas. En estos últimos años tan dramáticos, donde nuestro mundo está convulsionando, la gracia del saber llorar se convierte en una oración aún más sentida e indispensable. Señor, que yo pueda llorar contigo, Señor. Llorar con tu pueblo que está sufriendo en este momento. Muchos lloran hoy y nosotros desde este altar, desde este sacrificio de Jesús que no se avergonzó de llorar, pedimos la gracia de llorar.
María siguió a su Hijo en todo, incluso en la santidad de los sentimientos, las emociones, hasta la risa y el llanto. Por eso las lágrimas de María también son un reflejo de las lágrimas de Jesús. María fue la primera discípula del Señor. Ella derramó lágrimas de alegría cuando dio a luz a Jesús y derramó lágrimas amargas cuando al final lo siguió a lo largo del camino doloroso y cuando estuvo a los pies de la cruz. Las lágrimas de María fueron transformadas por la gracia de Cristo, como toda su vida, todo su ser. Todo en María se transfigura en perfecta unión con el Hijo, con su misericordia de salvación. Por eso, cuando María llora, sus lágrimas son un signo de la compasión de Dios que nos perdona siempre, del dolor de Cristo por nuestros pecados, por el mal que aflige a la humanidad, especialmente a los pequeños inocentes. Nuestro corazón no se debe alejar de los países que están en guerra, amados hermanos. Pensemos en las lágrimas de María, que son signo del llanto de Dios por las víctimas de toda guerra, que está destruyendo no solo el país. Seamos valientes y digamos la verdad. La guerra destruye a todos los pueblos involucrados en ella, a todos, porque la guerra no solo destruye al derrotado, también destruye al vencedor. También destruye a los que miran con noticias superficiales para ver quién es el vencedor y quién el vencido. La guerra destruye a todos. Hay que tener cuidado con esto. Confiemos nuestras súplicas a nuestro Señor. Pidámosle que acepte nuestras lágrimas, que interceda por todas las personas que están en guerra, para que la paz llegue a sus vidas. Dios es muy inquieto y quiere perdonar, perdonar y perdonar, pero nosotros no nos dejamos. María ya nos ha enseñado a no avergonzarnos de nuestras lágrimas. No debemos avergonzarnos de llorar, porque los santos nos enseñan que las lágrimas son un don y a veces una gracia, un arrepentimiento, una liberación de corazón. Porque llorar, amados hermanos, significa abrirnos, romper el caparazón de un ego cerrado en sí mismo y abrirnos al amor que nos abraza, al amor por nuestros hermanos, porque el bien que queremos para nosotros debemos anhelarlo primero para nuestros hermanos. Dios está siempre dispuesto, esperando para perdonarnos. Así es su corazón. Dios siempre está en espera. ¿Pero en espera de qué, vocecita? Del perdón, amados hermanos, de perdonarnos. Él está inquieto, es un incorregible porque quiere perdonar, perdonar y perdonar. Solamente pide que nosotros seamos quienes le pidamos perdón. Abrirnos al Padre bueno y abrirnos a nuestros hermanos, dejarnos enternecer, dejarnos conmover por las heridas de los que encontramos en el camino, de los necesitados. Saber compartir, saber acoger, saber alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Entonces, amados hermanos, ¿cómo hemos perdido esta costumbre de llorar bien en este tiempo? Quizás solamente lloramos cuando nos sucede algo que a nosotros nos afecta, o cuando nos conmueve porque le conocemos. Es más, algunos nada más conocen las lágrimas cuando cortan una cebolla. Esta civilización de nuestros tiempos ha perdido el sentido del llanto porque no hay empatía por el mundo. No sale el llanto del corazón, solamente a veces sale llanto para manipulación. Hay que pedir la gracia de llorar ante las cosas que vemos, ante el uso que hace la humanidad, no solo ante las guerras, sino ante el descarte de los viejos descartados, los niños descartados, incluso antes de nacer. Tantos dramas de descarte que vivimos. El pobre que no tiene dónde vivir es descartado. Las plazas, las calles están llenas de indigentes. Las miserias de nuestro tiempo deben hacernos llorar y necesitamos llorar. Porque necesitamos desarrollar esa empatía como Dios la sintió por nosotros. Entonces, elevemos una oración a nuestro Señor. Señor, tú que has hecho brotar agua de la roca, haz que broten lágrimas de la roca de nuestro corazón, el corazón de piedra que he olvidado cómo llorar. Por favor, Señor, te pedimos la gracia de llorar todos nosotros. Haz que nos podamos conmover por todas las heridas que encontramos en nuestro camino. Haz que sepamos compartir, que sepamos acoger, que sepamos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Enséñanos, Señor, a aprender de María, que es ternura, compasión y cercanía. A dejar que nuestro espíritu se moldee y nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros planes, nuestras acciones, según tu corazón, Señor Dios nuestro. Para que, como dice una hermosa, hermosísima oración litúrgica, no prevalezca en nosotros nuestros sentimientos, sino la acción del Espíritu Santo.
Tenemos tanta necesidad de llorar, amados hermanos, que hoy necesitamos volver a meditar en las lágrimas de María y de Jesús. Que las lágrimas enjuguen nuestra alma para que nuestros ojitos puedan ver más claramente hacia dónde es nuestro verdadero camino. Amén. 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 Los amo en Cristo Jesús.